Jóvenes, el valor absoluto tiene esta representación, fíjense, x entre barras. Es como las personas que entran a la cárcel, ¿no es cierto? Las personas que entraron a la cárcel entraron porque tenían un comportamiento negativo o a veces eran inocentes, ¿no ven? Algunas veces esas personas pueden salir, si eran negativas, salen cuando se corrigen. Entonces, si alguien está aquí adentro de un valor absoluto, solo puede salir siendo positivo, comportándose bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el valor absoluto? Nos dice, no importa cómo haya sido esa persona, para salir solo va a salir como positiva. Si no, se queda encerrada ahí en la cárcel. ¿Ya? Miren, por ejemplo, el 3. Valor absoluto de 3 es 3 positivo. Valor absoluto de menos 5 es 5 positivo. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Si el número es positivo directamente, a ver, fíjense, les voy a remarcar acá en cuadrito. Si el número que está adentro, es positivo, entonces el valor absoluto va a ser positivo. Si el número x este es positivo, si el que está aquí adentro es positivo, el resultado del valor absoluto es el mismo número. Si el número que está dentro del valor absoluto es 0, el resultado va a salir siendo 0 nomás, ¿no? Si el número, aquí me equivoqué, se los voy a escribir otra vez. Si el número que está dentro del valor absoluto es menor que 0, si el número es menor que 0, así, si ese número es menor que 0, entonces solo va a salir poniéndole signo negativo. ¿Ya? Si el número que está dentro del valor absoluto es negativo, para salir le tenemos que poner un número o un signo negativo. Fíjense, valor absoluto de menos 5, ¿qué hay que hacer? Menos por menos 5, menos por menos más. En realidad sale el número pero con signo positivo. Siempre salen los números con signo positivo. ¿Y qué representa el valor absoluto? Representa la distancia medida con una regla desde el punto hasta el 0. ¿Ya? Valor absoluto, miren, si x es negativo, ¿cuál es el valor absoluto? Es la distancia. Aquí contemos cuántos cuadritos hay. 1, 2, 3, 4. Ah, ya, entonces el valor absoluto de este es 4. La distancia, no importa. La distancia saben que no tiene signo. ¿Ustedes saben cuál es la distancia de Yacuiba a Villamontes, jóvenes? ¿Alguien sabe? 90 kilómetros. 90 kilómetros. Y la distancia desde Villamontes a Yacuiba será menos 90 kilómetros. No, dice la No mía. existe eso, ¿no ve? No existe distancia negativa, es distancia positiva nomás, porque se habla acerca de una magnitud, no del signo, ¿ya? El valor absoluto lo que hace es precisamente darnos ese valor, el valor de la magnitud, cuánto es la distancia. El valor absoluto de un número significa la distancia desde ese número hasta el número 0, ¿ya? Eso es lo que representa el valor absoluto, la distancia desde un número hasta el número 0. Ahora, a veces tenemos expresiones así, valor absoluto de x menos a. Lo que nos dice es la distancia desde x hasta a. El valor absoluto de x menos a es lo mismo que el valor absoluto de a menos x, y es la distancia que hay entre a y x. ¿Listo? Es la distancia que hay entre los dos puntos, entre a y x. ¿Ya? El valor absoluto de una resta es la distancia que hay entre esos dos números. Eso recuérdenlo. La distancia que hay entre esos dos números que están representados por puntos sobre la recta de los números reales. Ahora, como hablamos de distancia, valor absoluto de x es lo mismo que valor absoluto de menos x, porque al final de cuentas el resultado es simplemente, ¿cuánto será? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál será el resultado? El valor absoluto de x es lo mismo que el valor absoluto de menos x
y eso es lo mismo que simplemente x. Nos interesa solo el tamaño. Cuando hablamos de valor absoluto nos interesa la distancia desde un punto hasta el 0. Fíjense. El valor absoluto de menos x, valor absoluto de menos x es simplemente x. Valor absoluto de menos x es simplemente x. El valor absoluto de x positivo es simplemente x. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x, y eso es igual a x nada más. ¿Listo? Valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x, y eso es igual a x. X, ¿qué es? Es la distancia desde el 0 hasta el punto. Y ya, espero que estén entendiendo eso. Ahora vamos a ver propiedades del valor absoluto. ¿Listo, jóvenes? Vamos a ver propiedades de valor absoluto. Terminen de copiar y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, terminen de copiar, jóvenes, y ahorita pasamos a ver las propiedades del valor absoluto. Entonces, ¿cómo se halla el valor absoluto? Aquí están las fórmulas, miren. Si el número es positivo o es 0, el valor absoluto de ese número es el mismo número. Si el número es negativo, el valor absoluto que hacemos, le ponemos un signo negativo y se vuelve positivo. Menos por menos se vuelve positivo. A final de cuentas, siempre el resultado de valor absoluto va a ser un número positivo. ¿Ya, jóvenes? Eso como resumen de esta diapositiva. El valor absoluto, ¿qué es? Representa la distancia, aquí está la definición. El valor absoluto de x representa la distancia desde un punto de abscisa x, es decir, sobre la recta de los números reales, hasta el origen de las coordenadas, hasta el punto 0. ¿Ya? Esa es la definición de valor absoluto. Es la distancia desde un punto cualquiera hasta el origen. Vamos a continuar. Las propiedades del valor absoluto. Tenemos estas 4 propiedades. 1. El valor absoluto de una suma siempre es menor o igual que la suma de los valores absolutos de los dos números por separado. ¿Ya? A veces, si este número hubiera sido negativo, si este hubiera sido 3 más menos 1, hubiera sido 2. Pero valor absoluto de 3 más valor absoluto de 2 es 5. A ver, 3 más menos 1 es 2. 3 más 1 hubiera sido 4. 2 menor o igual que 4. ¿Me entienden o se los hago con ejemplo? Se los haré un ejemplo. ¿Listo, jóvenes? Se los voy a hacer un ejemplo aquí. Valor absoluto de 3. Imaginen esto. X es igual a 3, Y es igual a menos 2. ¿Ya? Esos valores vamos a usar para hacer ejemplos. Miren, aquí vamos a reemplazar valor absoluto de 3 más, ¿cuánto vale Y? Menos 2. Ya, cerramos el valor absoluto. Dice tiene que ser menor o igual. Voy por el símbolo de menor o igual. Menor o igual que, ahora sí, valor absoluto de 3 más valor absoluto de menos 2. Ya estamos haciendo el ejemplo. Y tendríamos
Más por menos es simplemente menos, ¿no es cierto? Valor absoluto de 3 menos 2. Y aquí, valor absoluto de 3 es 3 nomás. Valor absoluto de menos 2 va a salir solo ese menos 2 como positivo. ¿Ya? Ahí volvemos a escribir así. Y el resultado va a ser 3 menos 2 es 1. Valor absoluto de 1 es 1. Menor o igual que 5. ¿Vieron? Sí se cumple esta propiedad. El valor absoluto de una suma de números siempre es menor o igual que la suma de sus valores absolutos por separado. ¿Por qué? Porque aquí nos va a salir un número positivo y aquí un número positivo. A veces uno de los números que están aquí adentro sea negativo o tal vez los dos sean negativos. ¿Ya? Entonces siempre se cumple esa propiedad. El valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos de los números por separado. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo. Veamos acá. El valor absoluto de una resta siempre es mayor o igual que la resta de los valores absolutos. Veamos con los mismos números. El ejemplo con los mismos números. Yo me voy a copiar. Lo único que varía es que aquí le ponemos resta y aquí le ponemos resta. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso. ¿Me han entendido? Estamos haciendo para este caso 3 menos el menos 2 y aquí le hemos puesto el signo negativo. El valor absoluto de una resta siempre es mayor o igual que la resta de los valores absolutos. Vamos a ver con el ejemplo. Valor absoluto de 3. Menos por menos más 2. 3 más 2. ¿Cierto? Entonces dice menor o igual que. Valor absoluto de 3 es 3. Valor absoluto de menos 2 es 2. Y 3 menos 2 vamos a escribir. Ahí está. 3 más 2 es 5, ¿no es cierto, jóvenes? Y valor absoluto de 5 es simplemente 5. Lo haré por partes para que lo vean. Valor absoluto de 5 es menor o igual que la resta de 3 menos 2 es... pero aquí la regla dice el valor absoluto de una resta es siempre mayor o igual que la resta de los valores absolutos. Ahí está. Valor absoluto de 5 es 5 mayor o igual que 1. Ya. Y se cumple también esta segunda propiedad. ¿Vieron? Se cumple esta segunda propiedad. Vamos a seguir avanzando. Voy a hacer más espacio porque ahora estoy mostrándoles los ejemplos. Ya está. El valor absoluto de un producto de números o de una multiplicación de dos números siempre es igual al producto de los valores absolutos. Ahí no hay donde perderse. ¿Listo? El valor absoluto de un producto siempre es igual al producto de los valores absolutos. Si quieren ustedes verifiquen, hacemos el mismo procedimiento, hagan con este ejemplo, con x igual a 3 y con y igual a menos 2. Después, el valor absoluto de una división siempre es igual a la división de los valores absolutos, pero para ello el divisor, el denominador, nunca tiene que ser 0, porque no existe la división entre 0. División entre 0 no es un número real. Ya, jóvenes, aquí rapidito se los voy a mostrar. Tenemos 3 por menos 2 igual a valor absoluto de 3 por valor absoluto de menos 2.
aquí escribimos así. Ahí está. 3 por menos 2 es menos 6. Valor absoluto de menos 6 es igual a valor absoluto de 3 por valor absoluto de 2. El valor absoluto de menos 2 es 2 positivo. ¿Ya? Voy a ampliar. Y voy a ampliar acá, poniéndole fondo blanco para que se vean los números. Ya está. Y voy a ampliar un poco más para que se vea nuestro siguiente ejemplo. Ya. Ahora sí. Entonces, esta flechita no salió tan bien. La voy a reemplazar por esta. Ya está. Y aquí escribimos así. Valor absoluto de menos 6 es 6 nada más. Y eso es igual a 3 por 2, 6. Se cumple la propiedad. ¿Ya? La última, la de la división, también se cumple, jóvenes. Valor absoluto de x entre y es igual a la división de valor absoluto de x entre el valor absoluto de y. ¿Ya? También se cumple. Escribámosla rapidito acá. Ahí. En lugar de x coloco 3, en lugar de y coloco menos 2. En lugar de x coloco 3 y en lugar de y coloco menos 2. Ahí. Vamos a copiar y nos va a quedar así. Valor absoluto de menos 3 sobre 2 es menos 3 sobre 2. ¿Ya? Y valor absoluto de 3 es 3. Valor absoluto de menos 2 es menos 2. Y la división es, tendríamos así. Menos 3 medios igual a, más entre menos es menos 3 medios. Y se cumple perfectamente. Ya, jóvenes, terminen de copiar entonces esta propiedad de los valores absolutos. ¿Ya? Apréndanse estas propiedades de los valores absolutos de esta manera. Valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Valor absoluto de una resta es mayor o igual a la resta de los valores absolutos. El valor absoluto de un producto siempre es igual al producto de los valores absolutos. Finalmente, el valor absoluto de una división siempre es igual a la división de los valores absolutos. ¿Ya? Esas 4 propiedades se las van a aprender y las van a recordar. Entonces, por supuesto que el valor absoluto de menos 2 es positivo. ¿Ya? Ahora, aquí también tiene que salir, ¿no es cierto? Valor absoluto de menos 3 medios, aquí era así. Ahora sí. Valor absoluto de menos 3 medios es 3 medios positivo. Y aquí también queda 3 medios positivo. Está muy bien la aclaración. ¿Ya? Había que sacarlos, pero solo van a salir con positivo. 3 medios es igual a 3 medios. Está. Vamos a continuar, jóvenes. Entonces, miren, tenemos acá las propiedades o los teoremas del valor absoluto. Tenemos esta primera. El valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. El valor absoluto de una suma es mayor o igual que la resta de los valores absolutos. ¿Ya? El valor absoluto de una resta es mayor o igual que la resta de los valores absolutos.
El valor absoluto de una resta es menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿Listo? Después, el producto. El valor absoluto de una multiplicación es igual al producto de los valores absolutos. Y en la división, igual, el valor absoluto de una división es igual a la división de los valores absolutos. En estos casos, el teorema 2 y el teorema 4 son complementos. ¿Ya? Son complementos del valor absoluto de una suma y del valor absoluto de una resta. El teorema 7 dice: valor absoluto de una potencia es igual a la potencia del valor absoluto. Siempre va a salir con signo positivo. ¿Por qué se dice eso? Porque saben que cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo, o cualquier número elevado a potencia par siempre es positivo, pero cualquier número elevado a potencia impar mantiene su signo. Así que menos 5 al cubo es menos 125, pero valor absoluto de eso siempre va a salir positivo. Y es lo mismo que potencia de un valor absoluto. Se los hago el ejemplo aquí. Valor absoluto de menos 5 valor absoluto de menos 5 elevado al cubo, eso es igual a menos 125. Valor absoluto de menos 125. ¿Ya? Lo voy a hacer así. Ahí está el ejemplo. Aquí dice menos 5 valor absoluto elevado al cubo. ¿Ya? Esta es la propiedad. Nos dice que va a salir igual. Veamos cómo sería. Sería así. Voy a copiar y voy a ir desarrollando cada uno. Menos 5 elevado al cubo es menos 125. Valor absoluto de menos 5 es 5 positivo. Valor absoluto de menos 5 es 5 positivo. Un paso más, un paso más. Un paso más. Aquí vamos a tener valor absoluto de menos 125 es 125 y 5 elevado al cubo es 125. Entonces se cumple. ¿Ya, jóvenes? Se cumple esa propiedad. Se cumple esa propiedad. O ese teorema, perdón. Ahorita estamos hablando de teoremas. Los teoremas son verdades básicas ya demostradas, ¿no es cierto?, a partir de axiomas. Entonces los teoremas ya no necesitamos volverlos a demostrar, solamente tenemos que aceptarlos, porque hay matemáticos que se han tomado muchos años para demostrarlos. ¿Ya? Entonces 125 igual a 125. El valor absoluto de una diferencia, aplicando la propiedad de conmutatividad, va a ser igual a valor absoluto de la diferencia intercambiando posiciones, porque al final de cuentas lo que nos da el valor absoluto de una diferencia es la distancia entre esos dos puntos. No importa si vamos de Yacuiba a Villamontes o si vamos de Villamontes a Yacuiba. Lo que nos da el valor absoluto de una resta es la distancia o módulo. ¿Listo? No hay ningún problema. Un valor absoluto es igual a el positivo de la raíz cuadrada de ese número elevado al cuadrado. ¿Por qué?
porque cualquier número elevado al cuadrado o a potencia par siempre va a ser positivo. Sacándole raíz cuadrada de ese número, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Ya? Siempre va a ser positivo. La raíz cuadrada del número elevado al cuadrado nos da un número, el mismo número de acá, ¿no es cierto? A ver, les voy a mostrar. Tenemos estas rayitas. Raíz cuadrada. Se simplifica y nos va a quedar el número, pero con signo positivo. A ver, veamos con un ejemplo. Veamos con un ejemplo cómo quedaría. Valor absoluto de, digamos, menos 3, dice, va a ser igual a la parte positiva de la raíz. Voy a copiar la raíz. Voy a volver a copiar la raíz. Ya. De el número menos 3 elevado al cuadrado. Entonces, nosotros escribamos y vamos a decir valor absoluto de menos 3 es 3 nomás. Al otro lado, ahí sí voy a mantener esto. Menos 3 elevado al cuadrado es más 9. Y a partir de ahí decimos 3 es igual a raíz cuadrada de 9 es 3 nomás. ¿Listo? Entonces también se cumple. El valor absoluto de un número es lo mismo que elevar el número al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada y el resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada solo existe de números positivos y cualquier número elevado al cuadrado se vuelve positivo. ¿Ya? Entonces esa es una definición que nos ayuda a obtener el resultado del valor absoluto. Ahora, aquí el valor absoluto de un número, si el valor absoluto de un número es menor que a, entonces, voy a copiármela de afuera. Entonces, se escribe el valor absoluto. Si el valor absoluto de un número es menor que a, podemos decir x es mayor que menos a y menor que a. X es todo número que está entre menos a y 1. Eso se los voy a representar aquí sobre la recta de los números reales. Se los voy a representar para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Entonces esa es nuestra recta de los números reales. Esa es nuestra recta de los números reales. Esta es nuestra recta de los números reales. Ya. Ahora, imaginemos que están el número x, x y el número a. Aquí está el número a. ¿Ya? Ahí está el número x y el número a. El valor absoluto de x es la distancia que hay entre 0 y x. ¿Ya? A ver, lo vamos a representar. Ya, a va a ser una distancia nada más. Tenemos este número x más al medio. Ya, más al medio vamos a dibujarle el letrerito. Ahí está el número x, un poco más
grueso. Borramos el relleno y lo pintamos y más gruesito. Ahí está. Ese es el número X. ¿Listo? Ahora, ese número X está entre, es el valor absoluto de X menor que A. ¿Ya? Y vamos a dibujarlo al número A. Imaginen que ahí está. Imaginen que aquí está menos A. ¿Ya? X no es el 0. Aquí está menos A. Ahí está X. Y aquí está A. ¿Ya? Entonces, cuando nos dice el valor absoluto de X es menor que A, el valor absoluto de X es menor que A, ¿qué nos dice? Imaginemos que el 0 está aquí. Imagínense el 0 ahí. Ya, imaginen que el 0 está ahí. Entonces está A y está menos A. Vamos a insertar estos. Disculpe, dice. Sí. Sí, le escucho. Dice, ¿me escucha? Sí. Sí. Continuar. ¿Ya, jóvenes? Miren. Tenemos a X y tenemos A. Nos dice el valor absoluto de X. Si el valor absoluto de X es menor que A, entonces nosotros podemos decir que X está entre menos A y A. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense, si X estuviera aquí a la derecha, si fuera positivo, lo voy a alargar un poco más. Lo voy a mover un poco más. Ahí está X. Digamos que X está ahí. Entonces, el valor absoluto de X es esa distancia desde 0 hasta ahí, ¿no es cierto? Nos dice, si el valor absoluto de X es menor que A, entonces X está entre menos A y A. Miren, efectivamente X está ahí. Está entre este intervalo. Voy a mostrarles ahorita qué ocurriría si X fuera negativo. Voy a ponerle un sombreado transparente para que puedan ver mejor. Ahí está. Lo voy a enviar atrás. Ahora, en cambio, si X hubiera sido un número negativo, si X hubiera sido un número negativo, ahí está el 0, aquí está A, entonces aquí está. A ver, un momento. Aquí está X, si X fuera negativo. Si X fuera negativo, miren, X también está entre menos A y A. ¿Ya? Entonces, si el valor absoluto de X es menor que A, significa que el valor de X está entre menos A y A. No importa cuál de esos valores sea. Esta inecuación nos dice X se encuentra entre menos A y A. El intervalo solución va desde menos A hasta A, ¿no es cierto? Entonces X se encuentra en este intervalo. ¿Listo? Eso es
la explicación o la representación. Si alguna vez nosotros vemos este valor absoluto, x, digamos 5, valor absoluto de 5 menor o igual que, o valor absoluto de x menor que 5, vamos a escribir x al medio está entre menos 5 y 5. ¿Ya? Recuerden, no tenemos que cuestionar los teoremas, estos sí han sido demostrados por matemáticos hace cientos de años o hace miles de años. Esta es una explicación que trata de demostrar qué significa eso de decir que x es menor que, valor absoluto de x menor que a, significa que el valor de x o x va a estar ubicado entre menos a y a. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí es el valor absoluto de x, y si x fuera positivo estaría ahí al lado derecho. ¿Ya? Entonces si x fuera negativo estaría ahí, si x fuera positivo estaría ahí al lado derecho. Entonces x va a asumir cualquiera de esos valores. ¿Ya? Lo mismo ocurre si el signo de la desigualdad está al revés. Dice, si el valor absoluto de x es mayor que a, entonces x va a estar afuera de ese intervalo. Fíjense cómo va a quedar. Estas dos inecuaciones tienen que cumplirse. X va a ser menor que a, menos a, y x va a ser mayor que a. Gráficamente se representa así. Aquí está a, aquí está menos a, y por aquí está. Aquí lo voy a graficar. A, aquí está menos a. Esto lo copio y lo voy a dibujar allá. Y ya, esto significa Hola, ¿me escuchan? Hola. Respondo. You are now unmuted. Hola jóvenes, estaba sin micrófono, con razón no me escuchaban. Ya, ¿han podido entender las explicaciones? No han entendido. De todo lo de teoremas no han entendido, ¿no es cierto? Nada, dice. Bueno, entonces, los primeros teoremas ya los hemos visto. El primero dice, el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Eso ya lo entendimos. Pero también nos dice que el valor absoluto de una suma es mayor o igual que la resta de los valores absolutos. ¿Ya? Es una complementación de esa propiedad que vimos del valor absoluto de una suma. El valor absoluto de una resta siempre es mayor o igual que la resta de los valores absolutos, pero hay una complementación. El valor absoluto de una resta es menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿Ya? Estos dos teoremas, el 5 y el 6, también los hemos visto ya. El valor absoluto de una multiplicación es la multiplicación de los valores absolutos. Y el valor absoluto de una división es igual a la división de los valores absolutos. Pero es muy importante que el denominador nunca sea 0. Que siempre sea distinto de 0, porque si no, no existiría esa división. ¿Listo? Ahora, el valor absoluto de una potencia es lo mismo que la potencia de un valor absoluto. Aquí está la demostración. Cualquier número elevado a una potencia par, su resultado es siempre positivo. Si fuera negativo,
un negativo elevado a potencia impar sigue siendo negativo. Miren, menos 5 al cubo es menos 125. Menos 5, valor absoluto de menos 5 es 5 positivo. Ahora avanzamos. Valor absoluto de menos 125 es 125. Y 5 al cubo es 125. ¿Ya? Entonces eso nos ayuda a calcular valor absoluto. Valor absoluto de una potencia siempre es potencia del valor absoluto. ¿Por qué se lo hace? Porque las potencias pares siempre nos dan resultado positivo, pero las potencias impares siempre nos devuelven el signo del número. Para asegurarnos que sean positivos, entonces decimos valor absoluto de una potencia siempre es igual a la potencia, pero del valor absoluto. ¿Ya? Después, valor absoluto de una resta, no importa cuál de los números vaya adelante, siempre es la misma, porque la resta lo que nos da es la distancia entre estos dos puntos. Ya sabemos que es lo mismo ir de Yacuiba a Villamontes que de Villamontes a Yacuiba. La distancia de midiendo desde aquí 0 en Yacuiba y 90 en Villamontes va a ser 90 menos 0, es 90 la distancia. Si pusiéramos 0 menos 90 nos va a salir menos 90, pero valor absoluto de menos 90, la distancia es 90 nada más. ¿Ya? Entonces, eso nos dice el valor absoluto de una diferencia, no importa cuál de los números vaya primero, al final la diferencia, el valor absoluto de una diferencia lo que nos da es la distancia entre esos dos números. ¿Listo? Después, el valor absoluto es lo mismo que elevar al cuadrado el número y sacarle raíz cuadrada. Ya saben que la raíz cuadrada solo existe de los positivos y cualquier número elevado a potencia par es positivo. Miren acá, valor absoluto de menos 3 es lo mismo que la parte positiva de la raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Raíz de 9 es 3. Y valor absoluto de menos 3 es 3 nomás. ¿Ya? Ahora sí, estos dos teoremas son muy importantes, el teorema 10 y el teorema 11. El teorema 10 nos dice, si el valor absoluto de x es menor que a, si el valor absoluto de x es menor que a, entonces x está ubicado entre menos a y a. A ver, aquí está menos a y aquí está a. Si el valor absoluto, ¿qué es el valor absoluto? Es la distancia desde 0 hasta x. Miren, si la distancia es menor que a, significa que x solo puede estar entre menos a y a. ¿Listo? Entonces puede que esté por ahí y x esté ahí. O puede que esté más a la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Si tenemos x, valor absoluto de x menor que un número, entonces x está ubicado entre menos a y a. ¿Listo? Se los voy a escribir con un ejemplo. Imaginen que tenemos valor absoluto de menos 3. Digo, valor absoluto de x. El valor absoluto de x menor que menos 3. ¿Ya? Valor absoluto de x menor que menos 3. Entonces la x va a estar entre menos 3 y más 3. Imaginen, aquí estaría el menos 3 y aquí estaría el 3. X va a estar entre esos dos números. Este valor absoluto lo podemos representar como esta inecuación con dos símbolos de desigualdad. ¿Ya? Aquí, ¿qué nos dice? Leemos desde menos a hasta x. X es todo número mayor que menos a. Este intervalo, ¿no es cierto? X es todo ese número mayor que menos 3 y x es todo número menor que 3. Ese es el intervalo que representa esta inecuación. Desde menos 3 hasta 3. Ya, estos los podemos borrar para no confundirnos. Entonces,
el valor absoluto de x menor que a significa todo este intervalo, desde menos a hasta a. Es todo un número x que está ahí adentro. ¿Listo? ¿Qué es el valor absoluto? Es el tamaño, la distancia desde 0 hasta x. ¿Listo? Ahora, cuando decimos x, si el valor absoluto de x es mayor que un número, entonces el intervalo solución, o eso representa todos los números que están fuera de menos a y a. ¿Listo? Entonces decimos, esta parte dice x es todo número menor que infinito y mayor que menos infinito y menor que menos a, desde menos infinito hasta a. O decimos x es todo número menor que menos a. Esta parte es la parte izquierda. Y esta parte de la derecha, x es todo número mayor que a y menor que infinito. Mayores que a y menores que infinito es esta otra parte. O simplemente decir x mayor que a. Este teorema nos dice esta parte, que la voy a poner de color rojo. Podemos representarla por estas desigualdades. ¿Ya? Entonces, valor absoluto de x mayor que a es lo mismo que decir x menor que a y x menor que menos a y x mayor que a. En cambio, decir valor absoluto de x menor que a, eso significa decir x es menor que a y mayor que menos a. ¿Listo? Estas representaciones quiero que entiendan. Valor absoluto de x mayor que a es lo mismo que decir x menor que menos a y x mayor que a. En este otro caso, valor absoluto de x menor que a significa que x está ahí adentro, entre menos a y a. ¿Listo? Ya, veamos. Este ejemplo. Tenemos una inecuación con valor absoluto. Cuando tenemos una inecuación con valor absoluto, la comparamos de esta forma con los teoremas que tenemos. Dice, valor absoluto de esta parte es menor que 3. Y comparamos. Valor absoluto menor que un número, y es exactamente esta parte de acá. Valor absoluto es menor que 3. Entonces, en lugar del valor absoluto, para eliminar este valor absoluto, nosotros escribimos esta inecuación con dos partes. Veamos. Entonces, en lugar de esta, aplicamos el teorema 10 que dice, si el valor absoluto es menor que un número, entonces tenemos esta parte del valor absoluto sin valor absoluto al medio, y separado por los símbolos de desigualdad va a ir desde menos este número hasta ese número. Miren, menos 3 menor que la parte del medio del valor absoluto menor que 3. Eso es aplicando el teorema 10 de valor absoluto. ¿Listo? Entonces, hemos reconocido que se parecía a la parte del teorema 10. Reemplazamos. Entonces este 3 va a ser el extremo, desde menos 3 hasta 3, y al medio va a ir lo que está dentro del valor absoluto. Ya hemos sacado entonces el número del valor absoluto, lo hemos eliminado el valor absoluto. Lo que sigue es resolver esta inecuación como una inecuación lineal. Vayan resolviendo, jóvenes, a ver, así practicamos resolución de inecuaciones lineales. ¿Ya? Les repito, para resolver una inecuación con dos símbolos de desigualdad, resolvemos dejando a la variable solita en el medio. La dejamos sola al medio como transponiendo los términos independientes a cada miembro. Entonces la orden es sumar a cada miembro más 2. ¿Ya? Esta es la orden. Transponer los términos independientes sacándolos del medio. ¿Y cómo los sacamos? Sumando a cada miembro su inverso de la suma. Es decir, a cada miembro le sumamos más 2. En el primer término, miren, le sumamos más 2, en el término del medio le sumamos más 2, y en el término de la derecha, el miembro de la derecha, le sumamos más 2. ¿Qué queda? Menos 3 más 2 es menos 1. Menos 2 sumado con más 2, desaparece del medio el término independiente, y 3 más 2 es 5.
Entonces esto se lee: x es todo número mayor que menos 11 y menor que 5. ¿Qué significa eso? Lo graficamos. Aquí está el menos 1. Aquí me equivoqué, es solo menos 1, ¿no es cierto? Menos 1 está ahí y el 5 está acá. Y leemos, tapamos esta parte. Miren, tapamos esta parte un momento y decimos, y también voy a tapar esta. También voy a tapar esta parte. Entonces, ¿qué se lee? X es todo número mayor que menos 1. Entonces mi flechita va a todos los mayores que menos 1, están hacia ese lado. Y ahora X es todo número menor que 5. Los menores que 5 están hacia la izquierda. Entonces el resultado nos dice X es todo número que es mayor que menos 1 y menor que 5. La solución está entre menos 1 y 5. Finalmente decimos el intervalo solución es todo número X que pertenece desde menos 1 hasta 5. Aquí hay un errorcito, ¿ya? Desde menos 1 hasta 5. ¿Ya? Cópienlo por favor, jóvenes. Sencillísimo. Vamos a resolver esta inecuación en este segundo ejemplo. Valor absoluto mayor que 3. Entonces comparamos con nuestra tabla de teoremas. Decía valor absoluto mayor que 3. No, este no es. Valor absoluto mayor que un número lo vamos a escribir de esta manera. X es todo número menor que menos a, o el interior del valor absoluto es menor que menos a y el interior del valor absoluto es mayor que a. Entonces tenemos que aplicar el teorema 11. No vamos a aplicar el teorema 10, vamos a aplicar el teorema 11. El interior del valor absoluto, ahí está. Bueno, fíjense acá. Hay otra forma de aplicar este teorema 11 que nos dice X es todo número menor que el negativo y mayor que el positivo. Lo escribimos en uno solo. Miren, se los voy a mostrar ahora. Este teorema 11 miren el teorema 11. El teorema 11. Aquí. El teorema 11, mírenlo. Y ya, podemos escribirlo de una manera similar al teorema 10. Miren, pero miren cómo se va a escribir. Es muy similar al teorema 10, solo que vamos a colocar al revés. X es todo número mayor que a y X es todo número menor que menos a. ¿Se parece al teorema 10? Miren, cuando X es todo número mayor que a, X es mayor que el positivo y menor que el negativo. ¿Ya? Y eso es lo que se aplica en esta resolución. Mayor que el positivo y menor que el negativo. ¿Qué está tomando ahí? Los mayores que a positiva y los menores que a negativa. ¿Ya? Nos está dando estos dos mismos intervalos escritos en una sola inecuación. ¿Listo? Entonces eso hemos aplicado con el teorema 11. El interior del valor absoluto está al medio, menor que el negativo de 3 y mayor que el positivo de 3. Lo hemos escrito en una sola inecuación. Luego la resolvemos esa inecuación.
Este más 2 tiene que salir, entonces a cada término le sumamos el inverso aditivo de más 2, es decir, a cada término le sumamos menos 2. 3 menos 2, en el medio se van a ir, y menos 3, menos 2. Nos va a quedar x es todo número mayor que 1 y menor que menos 5. Entonces, para representar sobre la recta de los reales, primero tapamos esto. X es todo número mayor que 1. Lo representamos. Aquí está el 1, aquí está. Todo número mayor que 1. Ahora, X es todo número menor que menos 5. Los menores que menos 5 están hacia ese lado. Recuerdan, cuando el valor absoluto es mayor que un número, la parte de la solución está afuera del intervalo. Son dos intervalos, uno se va a la derecha y el otro a la izquierda hasta infinito. ¿Ya? Entonces así hemos leído y hemos representado. Nuevamente, primero, todo x es todo número mayor que 1. Aquí está el 1, hacia la derecha están los mayores que 1. Luego leemos, x es todo número menor que menos 5. A la izquierda están los menores que menos 5. Y leemos la solución final. X es todo número que va desde menos infinito hasta menos 5, y todo número que va desde 1 hasta infinito positivo. ¿Ya? Vamos viendo. Ahí está. Este es un método para resolver esta inecuación. Ese es un método para resolver la inecuación. Hay otro método también para resolver la inecuación, que consiste en elevar al cuadrado ambos miembros, y se aplica este teorema. ¿Ya? Cualquier número elevado al cuadrado se vuelve positivo. A ver, aquí. Si ambos miembros son positivos, ¿ya? Si los dos miembros son positivos, miren, valor absoluto es positivo, ¿no ven? El 3 es positivo. Uno de los primeros teoremas de las desigualdades dice, si a ambos miembros los elevamos al cuadrado, la dirección de la desigualdad se mantiene. Entonces podemos aplicar ese teorema de las desigualdades y decimos, para eso tenemos esta primera nota, observación. El resultado de un valor absoluto siempre es positivo. Entonces, si este lado es positivo y el de acá es positivo, podemos elevar al cuadrado los dos lados y vamos a resolver. Veamos cómo quedaría. Miren, a ver, voy a copiarme. Ahí está. Vamos a aplicar ese método ahora, ya con este tercer ejemplo. Tenemos el valor absoluto mayor o igual que 7. Elevamos al cuadrado ambos miembros. ¿Por qué? Porque el 7 es positivo y el resultado del valor absoluto siempre es positivo. Entonces los dos lados son positivos y elevamos al cuadrado, la dirección de la desigualdad no cambia. Ya, elevamos al cuadrado y vamos a resolver. X al cuadrado más 8x más 16 es el resultado de desarrollar este valor absoluto elevado al cuadrado. Y 7 al cuadrado es 49. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido una inecuación de segundo grado. ¿Cómo la resolvemos? Transponiendo todos los términos a la izquierda, es decir, igualando respecto de 0. Reducimos los términos semejantes y ordenamos. Ahí está ordenada la inecuación respecto de 0. Entonces, el truco es, si no quieren aplicar el teorema 11 y los dos lados son positivos, entonces se elevan al cuadrado los dos lados, desarrollan y tendrían lo siguiente: una inecuación de segundo grado. ¿Cómo se la resuelve? Factorizando. Vamos a factorizar. Vamos a factorizar esta inecuación en dos paréntesis. El primer término de los dos paréntesis va a ser la raíz cuadrada de x, va a ser x. El signo del primer paréntesis va a ser este. Y para el signo del segundo paréntesis multiplicamos estos dos. Más por menos, menos. El signo del segundo paréntesis va a ser negativo. Ahora, necesitamos dos números que sumados den 8 positivos y multiplicados den
menos 33. ¿Qué números serían, jóvenes? Dos números que sumados den 8 y multiplicados den menos 33. Un número positivo y un número negativo. Por ejemplo, 11 lo multiplicamos ¿cuántas veces para obtener 30? ¿Qué? Disculpe, el ejemplo 3, ¿con qué teorema se lo resuelven? Este ejemplo 3 lo pueden resolver con el teorema 11. Les estoy mostrando... 11 por 3, dice. ¿Qué? 11 por 3. ¿Perdón? 11 por 3 sería 33 menos... Sí. Ya. Este ejercicio 3 les decía, lo pueden verificar resolviendo también por el teorema 11 y van a ver que el resultado es el mismo. Les estoy enseñando este otro procedimiento para resolver, que es el de acá. Este método para resolver inecuaciones con valor absoluto es cuando en el otro miembro es positivo. Ya, valor absoluto es positivo, y si el otro miembro es positivo, elevamos al cuadrado ambos miembros y podemos ir resolviendo. Elevar al cuadrado significa que el resultado del valor absoluto se vuelve positivo, desarrollamos ese cuadrado y tenemos una inecuación de segundo grado. Entonces les decía... ¿De dónde sale el 4 ahí que está al principio? ¿Perdón? El 4. El 4, ¿de dónde sale? Ajá. Porque me equivoqué. Sí, me equivoqué, joven. Aquí pónganle 4, ¿ya? Yo me equivoqué. Aquí es 4, ¿ya? X más 4. Muy bien observado. ¿Listo? Está muy bien observado. A veces me equivoco, jóvenes. Yo lo admito, no soy perfecto, pero hago un esfuerzo muy grande para prepararles este material. Ya les pido que me comprendan y les agradezco que pongan la atención. No lo hice a propósito para ver si estaban atentos, eso es mentira. Me equivoqué en realidad. ¿Ya? Entonces, este es el ejemplo que estamos resolviendo. ¿Listo? X más 4 mayor o igual que 7. Está muy bien la observación. Entonces, ¿qué se hace? Sabemos que el valor absoluto siempre es positivo. Y si en este otro lado es positivo, podemos elevar al cuadrado los dos miembros y la dirección de la desigualdad no cambia. Al elevar el cuadrado lo mata al valor absoluto y directamente desarrollamos lo que está ahí adentro, ese binomio. X al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Lo desarrollamos y listo. ¿Ya? Y esto lo factorizamos, ya sabemos factorizar, no hay que asustarse. Entonces, dos paréntesis. En el primer paréntesis copiamos el mismo signo. En el segundo paréntesis multiplicamos los dos signos, más por menos, menos. Y luego dos números que sumados den 8, 11 menos 3 es 8. Y multiplicados den menos 33, más 11 por menos 3, menos 33. Ya está factorizado. Lo siguiente que tenemos que hacer es igualar a 0 cada factor para hallar las raíces. Entonces igualamos a 0, x más 11 igual a 0, x menos 3 igual a 0, despejamos cada raíz y nos sale, raíz 1 sale x1 igual a menos 11 y x2 despejando nos sale igual a 3. Representamos esos dos números sobre la recta de los números reales, aquí está, menos 11, el 3, nos lo dividió en tres intervalos y probamos. Si el 0 está disponible, no está levantando el letrerito, usen el 0. Reemplazamos valores de x igual a 0 que pertenece al intervalo 2 en la inecuación de acá. ¿Ya? Y nuevamente aquí yo me había equivocado, lo voy a corregir. Más 4. ¿Ya? Más 4. Entonces, valor absoluto de 0 más 4 mayor o igual que 7. Eso es valor absoluto de 4 nomás. Y lo vuelvo a poner aquí porque yo me equivoqué. 4 es mayor o igual que 7, no, falso. Entonces este intervalo 2 no es el intervalo solución. El intervalo solución son lo que está afuera. Desde menos infinito hasta menos 11 y desde 3 hasta infinito. Los incluimos a esos números, vamos a observar. Aquí dice la desigualdad mayor o igual, entonces hay que pintar acá. Y aquí también hay que pintar.
¿Ya, jóvenes? Entonces ustedes van a pintar esos dos puntos. Pueden hacerlo. No va a entrar, pero estamos practicando para resolver inecuaciones. Desde acá, desde este paso, es una inecuación de segundo grado o grado superior. Entonces ahí hemos recordado. ¿Cómo se resuelve una inecuación de grado superior? Se transponen todos los términos a la izquierda, se reducen términos semejantes, se ordena la inecuación según el exponente de la variable, después se factoriza, después de factorizar se iguala cada factor a 0, después de igualar a 0 se despeja y ya tenemos las raíces. Esas raíces las representamos y nos fijamos. Si decía mayor o igual, en ese instante yo ya tenía que haber pintado, ¿no es cierto? Aquí yo ya tenía que haber pintado. Y lo estoy pintando. Y lo acabo de pintar. Ahí está pintado. Ahí está pintado. Y me faltó pintar el de abajo. Ahí está. ¿Ya? Está pintado también entonces. Hemos probado, luego que hemos representado las raíces sobre la recta de los reales, hay que ver cuál es el intervalo solución. Para eso tomamos un valor, por ejemplo hemos tomado el 0 y hemos reemplazando valores de x igual a 0, que pertenece al intervalo 2, en esta inecuación del ejercicio. Entonces en lugar de x ponemos 0, nos queda valor absoluto de 4 es 4, mayor o igual que 7 es falso. Entonces el intervalo 2 no es solución, este intervalo 1 y el intervalo 3 sí son solución. Escrito en notación de intervalo sería: el intervalo solución es todo número x que pertenece desde menos infinito hasta menos 11, incluido el menos 11. Unión, porque esta otra parte también es la solución, desde 3 hasta infinito, incluido el 3. ¿Ya? Si ustedes se hubieran acordado del teorema 11, hubieran escrito directamente 7 menor o igual que x más 4 menor o igual que menos 7. De ahí resuelven y les iba a salir exactamente la misma solución. Ya, jóvenes, les iba a salir exactamente lo mismo. Lo pueden verificar ustedes en su casa para practicar. En esta inecuación con dos valores absolutos, en el miembro izquierdo valor absoluto y en el miembro derecho valor absoluto, se tiene que los dos lados son positivos. Entonces se aplica el teorema de desigualdades, en el que elevamos al cuadrado ambos miembros y desarrollamos. Se comporta como una inecuación de grado superior. ¿Qué hacemos? Transponemos todos los términos. A ver, se los voy a mostrar por partes. Ahí está. Esta es una inecuación con dos valores absolutos. Como el valor absoluto es positivo, los dos miembros son positivos. Elevamos al cuadrado cada miembro y desarrollamos. El cuadrado lo va a eliminar al valor absoluto y solo tendríamos que desarrollar lo que está adentro de cada uno. En el miembro izquierdo, x menos 2 al cuadrado es x al cuadrado más 4x, menos 4x más 4. 2x más 6, 3 elevado al cuadrado es 4x al cuadrado más 12x más 9. Esta es una inecuación de segundo grado o de grado superior. ¿Cómo la resolvemos? La resolvemos transponiendo todos los términos al miembro izquierdo. ¿Cómo los transponemos? Pasándolos al miembro izquierdo con signo cambiado. 4x al cuadrado pasa con negativo. 12x pasa con menos 12x. 9 pasa como menos 9 y a la derecha solo queda el 0. El siguiente paso es reducir términos semejantes. X al cuadrado menos 4x al cuadrado es 3x al cuadrado. Menos 4x menos 12x es menos 16x y 4 menos 9 es menos 5. ¿Ya? Todo eso es menor o igual que 0. Podemos multiplicar por menos 1. Si multiplicamos toda la inecuación por menos 1, la dirección de la desigualdad se da la vuelta una sola vez y así se mantiene. Y cambiamos el signo de todo.
¿Ya? Ahora factorizamos. Aquí ustedes factorizan con el método del aspa, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace? 3x vamos a multiplicar toda la inecuación. Toda la inecuación la vamos a multiplicar por este coeficiente que está delante de x al cuadrado. Entonces toda la inecuación la multiplicamos a cada término por 3 y también dividimos por 3 para que no cambie. Porque si multiplicamos toda la inecuación y dividimos entre 3, no cambia nada. ¿Ya? Entonces la orden es multiplicar por 3 entre 3. Multiplicamos por este coeficiente. ¿Ya? Entonces multiplicamos cada término. 3 por 3 es 3x. 3x al cuadrado por 3 es 3x y eso al cuadrado. 3 por 3 es 3 al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces miren, ahí hemos vuelto al multiplicar 3 por 3, lo hemos vuelto 3x, todo eso al cuadrado. Más 16, ese lo mantenemos. Y el 3 entra a multiplicar a x. De tal manera que este paréntesis 3x es la raíz cuadrada de 3x al cuadrado. Más 5 por 3 es 15. Y abajo está el 3. ¿Ya? El siguiente paso es factorizar. Factorizamos en el numerador. Factorizamos en el numerador. Este término que está en el paréntesis lo vamos a escribir como primer término de los dos paréntesis. Ahí me adelanté. Les voy a mostrar cómo va la factorización. Ya, sería, el primer paréntesis va a ser 3x, el primer signo es positivo, el segundo paréntesis es 3x, el símbolo es positivo también, cerramos y es mayor o igual, que 0. Todo eso está dividido entre 3. Ahora, necesitamos dos números que sumados den 16 y multiplicados 15. Obvio, son 16 por 1. No. Son, multiplicados den 15 y sumados 16. ¿Qué números son esos? ¿15 por 1 dice? 15 por 1, me estaba equivocando. Sí, muchas gracias. 15 por 1. Ya, sumados dan 16 y multiplicados dan 15. Y en el denominador sigue el 3. Ustedes lo podían multiplicar por su método del aspa que han aprendido en el colegio. Y si no se acuerdan, pueden aplicar este método. Ya, la cuestión es que al multiplicar 3 por 3 lo vuelve 3 al cuadrado. 3 al cuadrado por x al cuadrado es lo mismo que 3x, todo eso al cuadrado. Este 3 entra a multiplicar aquí entre el 16 y el x. No hace 16 por 3, 48x. No, ese 16 lo deja. El 3 se queda con el x, 3x. De tal manera que este paréntesis es la raíz cuadrada de 3x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo factorizamos? En ambos paréntesis el primer término es la raíz cuadrada de ese término que está elevado al cuadrado. ¿Ya? 3x y 3x. Después, dos números que sumados den 16 y multiplicados den 15. Ya lo hemos factorizado. ¿Listo? Y el denominador sigue siendo 3. Luego factorizamos. De aquí podemos factorizar. Factorizamos el 3, sale 3, nos queda solo x más 5. Y simplificamos el 3 y nos queda esa factorización. En el numerador queda x más 5 por 3x más 1 entre 1. Entonces ya está. Despejamos estos, igualamos a 0 cada factor, despejamos, igualamos a 0, despejamos y nos sale x1 vale menos 5, x2 vale menos 1/3. Representamos sobre la recta de los reales, aquí está el menos 5, aquí está el menos 1/3 y probamos. Vamos a probar con x que vale 0, que pertenece a este intervalo 3, en esta inecuación. ¿Ya? En lugar de x ponemos 0
Entonces sería 0 menos 2 menor o igual que 0 más 3. Nos queda valor absoluto de menos 2 menor o igual que valor absoluto de 3. Y sacándole valores absolutos queda 2 menor o igual que 3. Eso es verdadero, por lo tanto el intervalo 3 sí es intervalo solución, intervalo 2 no es solución y el intervalo 1 sí es intervalo solución. ¿Ya? La solución va desde menos infinito hasta menos 5 y desde un tercio hasta infinito. Incluye a los límites porque aquí decía menor o igual, ¿no es cierto? Entonces se incluye aquí, aquí, y esta es la solución final. ¿Ya? Eso sería todo para este otro tipo de inecuaciones con valor absoluto.